Bienvenidos a este canal Exploradores de la Historia y la Fe. Quien les habla, su hermano y amigo Santos Hernández, deseando que la bendición de Dios les llene abundantemente. Hoy nos adentramos en un relato épico que ha fascinado a generaciones. Los gigantes filisteos. Desde el temido Goliat hasta los colosos de Gat, estas figuras bíblicas no solo desafiaron a los israelitas, sino que dejaron una huella imborrable en la historia y la espiritualidad. ¿Quiénes eran estos enigmáticos guerreros? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo fueron vencidos? Acompáñanos en este viaje para descubrir todo lo relacionado a estos personajes enigmáticos encontrados en la Biblia. Prepárate para desenterrar los secretos de los gigantes filisteos y la fe que los derrotó. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte este fascinante recorrido, desentrañando los misterios de los gigantes filisteos. Los gigantes filisteos, figuras prominentes en el relato bíblico, han capturado la imaginación de generaciones debido a su imponente descripción y su papel como adversarios de los israelitas, desde Goliat, el coloso derribado por David, hasta los enigmáticos descendientes de los refaítas. Estos personajes no solo representan una amenaza física, sino también un desafío espiritual y teológico. Este video profundiza en su trasfondo histórico, ubicación geográfica, desarrollo cultural, características, los gigantes más representativos, su erradicación, la moraleja bíblica y una conclusión integral, trasfondo histórico. Los filisteos eran un pueblo no semita que se estableció en la fértil llanura costera del suroeste de Canaán, una región estratégica que conectaba Egipto con Mesopotamia. En el suroeste del actual Israel y la Franja de Gaza, aproximadamente desde el siglo XII a.C., esta área, conocida como Filistea, abarcaba desde el río Besor en el sur hasta el río Yarkán en el norte. La región ofrecía ventajas económicas y militares, acceso al mar Mediterráneo para el comercio, tierras agrícolas productivas y proximidad a rutas comerciales clave. El origen de los filisteos es objeto de debate, pero muchos estudiosos los asocian con los pueblos del mar, los cuales eran un grupo de migrantes posiblemente procedentes del Egeo o Anatolia, mencionados en textos egipcios como los relieves de Medinet, Abu de 1175 a.C. Tras ser repelidos por los egipcios bajo Ramsés III, se asentaron en la llanura costera de Canaán, formando una confederación de 5 ciudades, las cuales son Gaza, Ascalón, Asdad, Ecrón y Gat, conocidas como la Pentápolis Filistea. Gat, identificada con el sitio arqueológico de Tel es-Safet, era particularmente significativa, ya que se menciona como el hogar de Goliat, primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4. La Biblia describe a los filisteos como enemigos recurrentes de los israelitas durante los períodos de los jueces en 1200 a 1000 a.C. y los primeros reyes de Israel, Saúl y David, año 1000 a.C. Los gigantes filisteos como Goliat son vinculados a los anaquitas o refaítas, grupos descritos como de gran estatura en textos bíblicos como Números capítulo 13, verso 33 y Deuteronomio capítulo 2, verso 10 y 11. Los anaquitas, mencionados como habitantes precananeos de la región, son considerados por algunos como una memoria cultural de pueblos físicamente imponentes, mientras que otros ven estas descripciones como exageraciones literarias para enfatizar la amenaza filistea. Arqueológicamente, no hay evidencia directa de una raza de gigantes en el sentido literal. Sin embargo, excavaciones en sitios filisteos como Gat, hoy llamado Tel es-Safit y Asdad, han revelado estructuras masivas, cerámica sofisticada y evidencia de una cultura militarizada, lo que pudo haber inspirado la percepción de los filisteos como gigantes en la tradición oral israelita. La desaparición de los filisteos como pueblo ocurrió tras las conquistas asirias, en el siglo VIII a.C. y babilónica en el 604 a.C., cuando sus ciudades fueron destruidas y su identidad cultural se desvaneció. Los anaquitas, asociados con los gigantes, también son mencionados en otras áreas de Canaán, como Hebrón, Gaza y Asdad. Esto lo encontramos en Josué, capítulo 11, verso 22, lo que sugiere que los gigantes no eran exclusivos de Filistea, sino parte de una tradición
más amplia sobre pueblos precananeos. Excavaciones en Gat han descubierto fortificaciones, templos y artefactos que reflejan una cultura avanzada, con influencias egeas en su cerámica y arquitectura. Esta evidencia respalda la idea de que los filisteos eran un pueblo poderoso, cuya presencia en la región pudo haber alimentado las narrativas bíblicas sobre su fuerza y tamaño. Desarrollo cultural. Los filisteos desarrollaron una sociedad urbana y militarizada, con una economía basada en la agricultura, el comercio y la metalurgia. Eran expertos en el trabajo del hierro, una tecnología que les dio ventaja militar sobre los israelitas durante el período de los jueces. Esto está en Primera de Samuel, capítulo 13, versos 19 y 20. Su cultura material, como la cerámica monocroma y bicroma encontrada en sitios arqueológicos, muestra influencias egeas, lo que apoya la teoría de su origen en el Mediterráneo oriental. Religiosamente, los filisteos adoraban a deidades como Dagón, cuyo templo en Gaza es mencionado en el libro de Jueces, capítulo 16, versos 23 y 30. Su organización política era una confederación de ciudades-estado, cada una gobernada por un seren que significa señor o príncipe, lo que les permitía coordinar esfuerzos militares contra los israelitas. La presencia de guerreros de gran tamaño, como Goliat, pudo haber sido una combinación de selección de élites militares físicamente imponentes y exageraciones narrativas para resaltar su poder. La interacción con los israelitas fue conflictiva, marcada por batallas como la de Ebenezer, de acuerdo a Primera de Samuel capítulo 13, versos 19 y 20, y el enfrentamiento entre David y Goliat. Estas tensiones reflejan no solo rivalidades territoriales, sino también un choque cultural entre los filisteos, con su tecnología avanzada y religión pagana, y los israelitas guiados por su fe monoteísta. Características de los gigantes filisteos. En la Biblia, los gigantes filisteos son descritos como hombres de estatura y fuerza excepcionales, a menudo equipados con armamento avanzado. Las principales características incluyen estatura. Goliat, el más famoso, mide 6 codos y un palmo. De acuerdo al primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 4, son aproximadamente 2 metros 90 centímetros, según el codo hebreo estándar, que son 45 centímetros. Algunas traducciones, basadas en manuscritos como los rollos del Mar Muerto, sugieren 2 metros 10 centímetros, aún impresionante para la época. Armamento. Goliat llevaba una armadura de bronce que pesaba 5.000 siclos, equivalente a unos 57 kilogramos, una cota de malla, grebas, y una lanza con una punta de hierro de 600 siclos, equivalente a unos 6 kilos, 800 gramos. Otros gigantes, como Isbi-Benob, también usaban armas pesadas. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 16. Origen étnico. Los gigantes son descritos como descendientes de los refaítas o anaquitas, pueblos precananeos asociados con gran estatura. De acuerdo a Deuteronomio, capítulo 2, versos 20 y 21, la conexión con Gad sugiere una integración con la cultura filistea. Anomalías físicas. El segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 20, se encuentra un gigante anónimo que tenía 6 dedos en manos y pies, un rasgo que podría reflejar polidactilia o una descripción simbólica para enfatizar su diferencia fenotípica. Estas descripciones combinan elementos históricos con exageraciones literarias para resaltar la amenaza filistea. La armadura y las armas de Goliat, por ejemplo, son coherentes con la tecnología filistea, pero su tamaño puede ser una hipérbole para dramatizar el relato. Gigantes más representativos. Los gigantes filisteos, mencionados en la Biblia, son figuras clave en la narrativa de las guerras entre Israel y Filistea. Los más destacados son Goliat de Gat, el arquetipo del gigante filisteo. Descrito en el primer libro de Samuel, capítulo 17, era un campeón que desafió al ejército israelita en el valle de Ela. Su armadura y tamaño lo hacían formidable, pero fue derrotado por David con una honda y una piedra, un acto que simboliza la victoria de la fe sobre la fuerza bruta. La decapitación de Goliat y la exhibición de su cabeza en Jerusalén en el primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 54, marcaron un punto de inflexión en la guerra contra los filisteos
Isbe-Benob, de acuerdo al segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 16, un descendiente de los refaítas intentó matar a David en una batalla posterior. Safo-Sipai, el cual fue eliminado por Sibecai el Husatita en una batalla en Gob. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 18. También lo encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 4, en descrito como otro descendiente de los refaítas, Lami, hermano de Goliat, el cual fue eliminado por Elanán, hijo de Yair, en el primer libro de Crónicas, capítulo 20, verso 5. Algunos estudiosos sugieren que este pasaje podría referirse al mismo Goliat, con discrepancias textuales en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 19. El gigante de 6 dedos, un guerrero anónimo con 6 dedos en manos y pies, derrotado por Jonatán, sobrino de David, en el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 20 y 21. Su descripción única refuerza la percepción de los gigantes como seres extraordinarios. Erradicación de los gigantes filisteos. La eliminación de los gigantes filisteos fue un proceso gradual que abarcó varias etapas. Conquista de Canaán. En el libro de Josué capítulo 11, verso 22, durante la entrada de los israelitas en la tierra prometida, Josué derrotó a muchos anaquitas. Aunque algunos sobrevivieron en Gaza, Gat y Asdad, parece indicar que estos gigantes eran una minoría residual en la región. Período de los jueces, los filisteos, incluidos sus guerreros de gran tamaño, eran una amenaza constante. Reinado de Saúl. La batalla de David contra Goliat marcó un hito, demostrando la vulnerabilidad de los filisteos y elevando a David como líder. Reinado de David. David y sus valientes eliminaron a los últimos gigantes en una serie de batallas. Estas victorias consolidaron el control israelita sobre la región y simbolizaron el cumplimiento de la promesa de Dios de dar la tierra a Israel. Declive filisteo. Tras el periodo davídico, los filisteos perdieron poder. Esto debido a conflictos internos y la presión de imperios como Asiria y Babilonia. La destrucción de sus ciudades llevado a cabo por Nabucodonosor II en el 604 a.C. marcó el fin de su identidad como pueblo. Moraleja bíblica: la narrativa de los gigantes filisteos ofrece varias lecciones teológicas y espirituales. Fe en Dios. La victoria de David sobre Goliat ilustra que la fe en Dios supera cualquier obstáculo, por más grande que parezca. Los gigantes representan desafíos humanos, miedo, opresión, pecado que pueden ser vencidos con confianza divina. Valentía y obediencia en David. Un joven pastor enfrentó a Goliat cuando los soldados de Saúl temían hacerlo. Su valentía, guiada por la obediencia a Dios, es un modelo para los creyentes. Juicio divino. La erradicación de los gigantes y los filisteos refleja el juicio de Dios contra los pueblos que se oponían a su plan para Israel. Esto subraya la importancia de la santidad y la fidelidad al pacto. Poder de lo pequeño. La honda de David, un arma simple, derrotó al coloso filisteo, enseñando que Dios usa lo débil para avergonzar a lo fuerte. En conclusión, los gigantes filisteos, desde Goliat hasta los descendientes de los refaítas, son figuras que combinan historia, cultura y teología en el relato bíblico. Habitaban la estratégica región de Filistea, donde los filisteos desarrollaron una sociedad avanzada y militarizada. Su descripción, como hombres de gran estatura y fuerza, refleja tanto la realidad de guerreros de élite como la exageración literaria para resaltar su amenaza. Fueron erradicados por los israelitas, particularmente bajo el liderazgo de David, en un proceso que simboliza la victoria divina sobre las fuerzas del mal. Arqueológicamente, los filisteos eran un pueblo sofisticado cuya presencia en Canaán dejó huellas en sitios como Gat y Asdad. Aunque no hay evidencia de gigantes literales, su memoria cultural pudo haber inspirado estas narrativas. Teológicamente, los gigantes filisteos enseñan que la fe, la valentía y la dependencia en Dios pueden superar cualquier desafío. La historia de David y Goliat, en particular, sigue siendo un poderoso recordatorio de que ningún gigante es demasiado grande cuando se confía en el poder divino. Para futuras investigaciones, sería valioso explorar más a fondo los paralelismos entre los gigantes bíblicos y las tradiciones de otros pueblos del cercano oriente, así como integrar nuevos hallazgos arqueológicos que arrojen luz sobre la cultura filistea. Por ahora, los gigantes filisteos
permanecen como un testimonio de la narrativa bíblica que combina historia y fe para inspirar a las futuras generaciones. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más historias fascinantes. Activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos, porque tenemos mucho más que contar. ¿Quieres saber sobre otros temas bíblicos, de historias, biografías y predicas? Dínoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.